Una de las principales obras de infraestructura pública en plan de rescate y recuperación es sin duda la Ciudad de la Salud. Otro tema que ha sido prioridad es el seguimiento de la disminución de la pobreza y pobreza extrema, la recuperación económica y la reducción del desempleo. Todo lo anterior se ha logrado mediante el desarrollo de más de 127 giras de trabajo comunitario, que han incluido 579 acciones, aparte de la Estrategia Nacional del Plan Colmena. El impacto ha sido tal que, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, reveló que en Panamá la pobreza se redujo de 18.5% en el año 2014 a 15.6% en el año 2021, además de la reducción de la pobreza extrema de 8% a 5.7% en 2021. En el tema minero, el gobierno se mantiene en la exigencia de que el aporte mínimo anual serían de $375 millones para garantizar el beneficio del país. Con relación al tema de estado de abastecimiento de medicamentos, se ha extendido a 6 meses más la medida del 30% de descuento de 170 medicamentos en la lista excepcional o de emergencia para resolver el desabastecimiento de medicamentos y pasar del no hay al sí hay. En cuanto a seguimiento, se espera que surjan propuestas viables para fortalecer el plan de invalidez, vejez y muerte y que las respuestas que salgan de la mesa no pongan en riesgo el avance actual de la recuperación económica. Sobre la Administración de Justicia, se ha cumplido con el nombramiento de 6 de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante un proceso de selección inédito en la historia del país. Para terminar, al menos 200 obras, que no incluyen todas las que desarrolla el gobierno, contribuyen al empleo y la recuperación económica del país. La ejecución presupuestaria del gobierno central para el año 2022 fue de 94%, por lo que continúa siendo de las más eficientes a pesar de las duras consecuencias de la pandemia, como resultado del seguimiento de la ejecución gubernamental. Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de rendición de cuentas. Como verán, nuestro escenario ha variado. No estamos en CERTV, estamos en la oficina del secretario de Seguimiento de Proyectos Especiales del Gobierno Nacional, en la oficina del doctor Benjamín Colamarco. Gracias por cedernos esta oportunidad para poder conversar sobre aspectos que son cruciales. El gobierno entra prácticamente en la recta final, son 17 meses lo que quedan, ¿verdad? Se ha cubierto una parte y hay una proyección hacia 2024, en un año prácticamente electoral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Usted prácticamente es accionista de rendición de cuentas. ¿Eh? Nosotros sí, agradecemos es siempre un honor, siempre un honor. CERTV es una televisora que permite que se pueda informar de manera amplia y correcta sobre los proyectos y propósitos de la administración del presidente Cortizo para beneficio del país. Y siempre es un honor aprovechar estas cámaras y la invitación que ustedes tan gentilmente nos hacen. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Quedan 17 meses, pero ha habido un recorrido. ¿Cómo terminamos el año 2022? Miren, yo quiero comenzar, si me lo permiten, rápidamente. El gobierno del presidente Cortizo inició con la estructuración de un plan, desde el periodo en que se le ofertó a la sociedad panameña un plan de acción, el plan de acción Uniendo Fuerzas, con 125 acciones prioritarias. Desde el compromiso electoral. Desde el compromiso electoral. Y para eso se tuvieron 50 mesas de trabajo muy amplias, también se utilizó el plan de hasta el año 2050, que también se articuló con varias fuerzas nacionales, políticas y sociales. Y el eje central de ese esfuerzo está constituido por el gran propósito, sentar las bases para disminuir los niveles de desigualdad y de pobreza en el país. Y hablamos de sentar las bases porque obviamente ese es un proceso que no se agota en 5 años. Claro. Y que requiere efectivamente poner cimientos sólidos
para ir avanzando hacia la conquista de la sexta No ha habido frontera. improvisación en esto, ¿no? Y de ahí se han derivado otros subprogramas y planes específicos. Claro. Y en ese sentido, por ahí inició la administración. Claro, comenzamos con una situación heredada de déficit, Claro. que todos conocen, así que no voy a abundar en eso. Un déficit financiero, un déficit presupuestario, sobreestimaciones presupuestarias, que se tuvieron que corregir en los primeros meses. Pero iniciando el gobierno, en marzo de 2020, inicia la pandemia. Antes de eso, doctor, no solamente hubo un problema de déficit, también hubo un problema de acumulación de abandono. En los últimos 10 años prácticamente el sector social del país fue abandonado y mucha gente preveía, ¿verdad?, que a partir del 19 habrían muchas explosiones sociales. Claro, el panorama no pintaba bien. El panorama no pintaba bien, pero sí había una preparación para enfrentar y abordar estos temas seccionadamente, pero con una visión más holística de la problemática a tratar. Pero quiero decir, mire, sobre los temas sociales, esta administración, la administración Cortizo, es el gobierno de los últimos 30 años que más inversión y programas y actividades sociales ha tenido. Eso se puede buscar en las estadísticas. Y hay una multiplicidad de proyectos y programas. Pero bueno, nos agarró la pandemia. Plan Colmena forma parte de eso. Forma ¿no? parte de Prácticamente eso. resume. ¿no? Sí, que ahora casualmente sobre lo que hemos hecho voy a abordar ese tema. Pero quiero hacer énfasis en esto. Tenemos el Plan de Acción Uniendo Fuerza y del Plan de Acción Uniendo Fuerza se estructuró el PEC, Plan Estratégico de Gobierno. O sea que ya estamos hablando de dos estructuras de guía programática. Planificado, también con la utilización del método de planificación estratégica situacional. ¿Qué ocurre? Cuando cae la pandemia, no existía en el mundo un manual para atender la pandemia. Hay mucha gente que le molesta cuando se dice Bueno, que hubo la pandemia, es una realidad que no se puede Hay omitir. gente que dice que la pandemia es una excusa y yo le digo, Dios mío, 8.500 muertos. Qué falta de corazón hablar de que es una excusa cuando hubo más de 8.000 muertos. Cuando inició esto, los organismos internacionales, la Universidad de Oxford en Inglaterra había dicho que en Panamá iban a haber más de 150.000 afectados e iban a haber más de 10.000 muertos en los primeros días. Y sucede que dicen que es una excusa global, es absurdo. Además es gente que no tiene los sentimientos de solidaridad. Una falta de responsabilidad en eso. Por la gente y por la familia. Y el gobierno se enfocó en salvar vidas. Legado de la administración Cortizo, muchos, pero salvar vidas. 8.500 muertos, detrás del cual hay un papá, una mamá, hijos, hermanos, amigos. Pero quiero insistir en que dentro del triángulo del esfuerzo sin tener manuales para esto, porque esta pandemia en 100 años inédita, nadie, eso no había pasado. Nadie. Se estableció el criterio del triángulo: salud, lo social y la economía, en un enfoque sistémico. Y el presidente se enfocó en eso. Y el equipo de gobierno nos hemos enfocado en eso. Aquí en la Secretaría de Seguimiento hemos estado sin distraernos, apoyando a toda la estructura del gobierno, a todos los ministerios, a las instituciones, para que ellos, que son los que ejecutan, nosotros damos seguimiento, pero ellos ejecutan, claro, y atienden, se enfocaran en ese triángulo. Pero ahí hay un elemento crucial, me parece, doctor Colamarco, cuando el propio presidente hablaba casi metódicamente de el trabajo en equipo. Sí, todo el gobierno. Ese es timbre de acción del presidente, trabajar en equipo, esfuerzo conjunto, junta, el concepto de junta, él lo desarrolla. Habla de la junta pueblo-gobierno, como lo hacía el jefe de gobierno Omar Torrijos. Claro. En ese enfoque, por eso las giras de trabajo comunitario. Claro. Y yo quiero insistir en que llega la pandemia y los planes hubo que ajustarlos. Los planes hubo que ajustarlos porque la pandemia tuvo una incidencia enorme. Hubo que redirigir el presupuesto público, hubo que reasignar, hubo que tener topes. Sacar de aquí para poner allá. Hubo que hacer lo que el ministro Alexander llama reestructuración dinámica del presupuesto. Dinámica porque había que estar moviéndolo en función del presupuesto y en función del flujo de caja.
Claro. Porque el presupuesto es una cosa y el flujo de caja es otro. Así es. Los ingresos corrientes en este país se cayeron en más de 5.000 millones de dólares. Aumentó la responsabilidad y los recursos para resolver disminuyeron. Demandas infinitas, presupuesto finito, ingresos corrientes en el piso. Y entonces la reestructuración dinámica de presupuesto, bajo la concepción integral de la administración Cortizo, fue el elemento que se utilizó porque no teníamos manuales. Se fueron inventando iniciativas diarias Sobre de la ajustar. marcha. Ajustar el plan de acción uniendo fuerzas, ajustar el plan estratégico de gobierno. Eso es importante que como sociedad lo entendamos. Claro. Y a partir de ahí, el tema de salud, hospitales que hubo que hacer, centro del Figali, el hospital modular, el ITSE, en fin. A eso vamos. Los logros fundamentales, por ejemplo, en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, ¿cuáles usted destacaría? Miren, el plan Panamá Solidario, que en un periodo atendió a más de 1.700.000 panameños que por efecto de la pandemia fueron afectados. Claro. La pandemia todavía existe. Eso era una amenaza a la paz social. Absolutamente. Pero el plan de acción uniendo fuerza, a través de bolsas de comida solidaria, a través del bono solidario, a través del vale digital solidario, innovador para el mundo, que tú en tu cédula cargas y recargas tu vale digital solidario. En estos días se hizo el botonazo que llamamos nosotros, el botonazo del mes de enero, Claro. donde cerca de 200.000 personas recibieron. Antes eran muchos más, Claro. pero como la economía se ha estado reactivando, ya los contratos se han estado reactivando y la gente ha estado trabajando, entrando a trabajar, y a la apertura que se dio después de la invasión, después de la pandemia, ellos han estado recuperando su trabajo y obviamente ha bajado el número pero todavía hay cerca de 200.000, un poco menos de 200.000 que están recibiendo el vale digital solidario. ¿Cómo hasta cuándo se va a mantener el programa? Bueno, el programa tiene un tiempo hasta junio de este año, Okay. el vale digital solidario. Estamos ¿Cree usted atendiendo. que la sociedad panameña está reconociendo este esfuerzo que el gobierno hizo? Porque Bueno, a veces me da la impresión de que alguna gente no lo reconoce. No, y alguna gente hace críticas que son... la gente tiene su derecho a criticar y nosotros a atender las críticas. Pero tengo que decir que los organismos internacionales, Banco Mundial, la Han valorado esto, ¿no? Han valorado el esfuerzo del plan. Y además Panamá creo que lo han puesto Solidario. como ejemplo para otras regiones, ¿no? Lo han utilizado en foros Okay. como un ejemplo. Pero la verdad es que el plan Panamá Solidario sirvió para dar un auxilio en un momento determinado, repito, a cerca de 1.700.000 panameños, y además permitió que la pobreza extrema no bajara. Es más, Descendiera. la pobreza extrema descendió Así es. 2% durante la pandemia en Panamá. Solo 2 países en América lograron disminuir la pobreza extrema, Panamá y Brasil. Okay. Eso no lo dice el gobierno, lo dicen los organismos internacionales, Las mediciones que llevan las ellos. mediciones que ellos llevan. Entonces, ha sido positivo para el país. Es un esfuerzo y un deber de la administración Cortizo. Eso es muy importante. El otro componente importante es la estrategia social Colmena. La estrategia social Colmena es un plan, un plan que tiene que ver con el análisis por pobreza multidimensional en los 300 corregimientos más pobres del país. Porque Esto ha sido un ataque de frente a es este fundamental, problema, ¿no? es sentar las bases para disminuir los niveles de desigualdad y de pobreza en el país. Es muy Pero ¿cómo lo importante que hace? estas cosas se subrayen. Además, doctor la gente, Colamarco. además, muchas personas, yo escucho a personas decir, pero es que no han hecho nada y no hay planes. Y sucede que tenemos planes para todo. Ahora les puedo contar muchos más. Pero además de eso, permítame añadir a esto, es que hay alguna gente que valora, son las mega obras que ven por ahí, el metro, qué sé yo, que hombre, son valiosas. sí. Pero la mega obra de la lucha social, de la lucha por llevar a la gente, creo que es lo que se resume en lo que usted está Y planteando. somos el gobierno que durante los últimos 30 años más asistencia social ha dado en la historia de estos 30 años. Y no lo digo yo. Entonces, insisto,
El Plan Colmena articula un esfuerzo en lo que el presidente llama el reloj Colmena, porque son 12 actividades, 12 acciones, desde la primera infancia hasta la electrificación rural, hasta las carreteras, hasta las escuelas, hasta programas de desarrollo agropecuario, programas de desarrollo de las capacidades productivas. Son 12 en el reloj Colmena que articula el esfuerzo del gobierno en las comunidades. Logros fundamentales de eso. Por ejemplo, 5 corregimientos ya tienen un plan específico. Comenzamos en el distrito de Capira. Okay. Comenzamos en el distrito de Capira, pero ya los tenemos en Colón. Hay 5 corregimientos que ya están avanzando en el plan Colmena. Recuerden, no es que todo se va a hacer en 5 años o en 3 años. Recuerden que la pandemia nos quitó 2 años. La pandemia nos congeló 2 años. Entonces, ¿qué 2 años? Más de 2 años. Entonces, y de por medio, en febrero del año pasado, del año 22, inició la guerra en el este de Europa, que nos ha afectado en las líneas de suministro, que nos ha afectado en las líneas de producción global, que nos ha afectado en el movimiento de los contenedores y en el desfase que hay, que nos ha afectado en una infinidad de cosas, incluyendo el costo del combustible. El costo del combustible en julio llegó a 6.02 el galón de diésel. Y a 5.90 y tanto el de la gasolina de 95. Cada vez que un panameño usa bomba de gasolina y llena el tanque, ¿cuánto aporta el Estado a esto? Bueno, en ese momento aportó $58 millones al mes. Ahora estamos aportando cerca de $38 millones al mes para mantener el precio en 3.25. El más bajo del mundo. El más bajo del mundo. No hay nadie que compita con eso. Y nadie compite con eso. Pero sucede que no hemos hecho nada. Es más, yo he visto hasta gente abusando, porque el sábado que fui a colocar gasolina en el carro de mi casa, yo no uso el subsidio. Claro. Yo tomo mi gasolina pago completo. Pero vi 2 carros nuevecitos finos delante de mí y yo veía a los señores pidiendo el subsidio. Cuando fui a donde el bombero, donde el pistero, le dije, pero señor, esos carros están nuevos, mi carro tiene 4 años. Estos señores pidieron el subsidio. Sí, pidieron el subsidio. No. Ojalá que haya una valoración en la sociedad de estas cosas. Ojalá. Estimados amigos, estamos conversando con el doctor Benjamín Colamarco, secretario, ¿verdad?, de seguimiento de proyectos del gobierno, esta vez en su propia oficina. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta para profundizar en este y otros temas. Ya regresamos.